Iniciamos con un panel donde abordaremos temas que se encuentran en el debate público por estos días. Participan el periodista y politólogo Freddy Lobato, el médico y terapista familiar Edgar Zúñiga y la activista María Belén Moncayo. Bienvenidos. Muchas gracias. Edgar, por estos días se ha visto en la polémica, ha entrado al debate público, como lo mencioné, el tema de la píldora del día después, en la cual alrededor se han envuelto una serie de mitos, como que esta pastilla, uno de ellos es como que esta pastilla es abortiva. Como médico, cuéntanos, detállanos un poco más al respecto para que la ciudadanía conozca de qué se trata este método anticonceptivo. Muchas gracias, un saludo a todas, a todos. Es importante partir de que en estos días se ha desatado una campaña de desinformación en toda la ciudadanía que buscan confundir, creo, a la opinión pública. Bien dices que uno de los puntos es el tema de la anticoncepción de emergencia, que es la píldora del día después, pero esto va más allá, hacia toda la anticoncepción. Bien mencionas que uno de los criterios que más se esgrimen es el hecho de que esta píldora es una píldora abortiva. Ya se ha postulado y se ha demostrado incluso científicamente que este no es el método por el cual esta píldora actúa, sino que tiene otros métodos como el endurecimiento del moco cervical que impide la fecundación del óvulo para formar el cigoto. Todo lo que hace esta campaña es intentar confundir a la opinión pública y pone sobre el tapete un tema que es la educación sexual. La sexualidad es una esfera que es innata a todos los seres humanos. Es decir, desde que somos bebés, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, tenemos esta esfera de la sexualidad. Y dentro de los derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas están los derechos a la salud sexual. Dentro de esto está el derecho a poder elegir el momento de que queremos concebir o no. Y para esto están sabiamente, científicamente, la salud pública brindando todos los métodos de anticoncepción. Debemos entender que la píldora del día después o la píldora de emergencia es uno de los elementos o de las herramientas que se brinda dentro de todo un mapa, dentro de todo un abanico de anticoncepción. Se sabe, por ejemplo, que esta píldora no es un método habitual, sino que va además acompañado de un proceso de consejería, de acompañamiento a las mujeres para que puedan elegir el mejor método anticonceptivo para ellas y sus familias, si es que fuera así el caso. Ahora, otro de los mitos es que recién a través del Estado, el Estado está tratando de normar el uso de esta pastilla, pero anteriormente, ya hace años atrás, ya se ha vendido libremente y sin ningún tipo de norma. Y además la propia salud pública ya brindaba esta atención. Yo recuerdo cuando yo hice mi internado y mi medicatura rural, nos formaban dentro de esto para casos como por ejemplo agresiones sexuales, este tipo que se les podía brindar. Ahora, como bien dices tú, el término se está regulando, se está permitiendo que sea una entrega regulada, que se pueda hacer acompañada de una consejería, de una educación sexual a las mujeres y que permite realmente, que es una respuesta, mejor dicho, a una problemática social que es embarazos no deseados y el que seamos uno de los países con niveles más altos de embarazo adolescente. Todos tenemos derecho a recibir información y educación sexual para que con valores sepamos cómo enfrentar estas etapas en la vida de los jóvenes, ¿no? En la vida de los adultos también. Completamente. Esto es uno de los derechos sexuales que como ciudadanas y ciudadanos tenemos que tener acceso, que creo que hay que diferenciarlo los dos espacios. El privado, que es el entorno familiar en el cual es nuestra responsabilidad como padres, como madres, brindar este acompañamiento a nuestros hijos para brindarles esta educación en sexualidad. Pero por otro lado hay una responsabilidad de la parte pública que debe brindar todas estas herramientas para que los y las ciudadanas podamos acceder libremente a todos estos derechos y ejecutarlos con saber decidir, incluso recordemos que constitucionalmente está saber decidir cuándo y cuándo queremos tener hijos o no. ¿Qué pasa con esos grupos, ciertos grupos que se oponen a exactamente esto, al recibir información sexual, ¿no? Yo, como digo, creo que esto es una campaña de desinformación que parte lamentablemente de dogmas
muy rígidos y un poco arcaicos. Es decir, las personas que postulan este tipo de cosas generalmente son personas que postulan la relación o entienden la relación sexual como con una función netamente reproductiva. Es decir, una mujer tiene que tener 12 hijos en su periodo fértil y ahí estamos cumpliendo la voluntad de Dios, estamos hablando de siglos atrás de este tipo de conceptos, y impiden que se hable de temas de sexualidad, que se hablen de descubrir, por ejemplo, una de las esferas importantísimas de la sexualidad que ha sido culturalmente amputado es el tema de asociar la sexualidad al placer. Hay una connotación negativa en relación a esto que debería eliminarse, o sea, que deberían permitirse descubrir que una de las componentes de la esfera sexual es la obtención del placer. Entonces, creo que esto, uno de los argumentos que también se esgrimen es que no se debe afectar o bombardear con estos mensajes a adolescentes, a niños. Uno de los temas que más polémica da es el hecho de que esta píldora puede ser de libre acceso a mujeres desde los 12 años. Pero debo recordar que la sexualidad es una esfera innata al ser humano. Es decir, desde el momento de nuestra gestación, la sexualidad forma parte de nuestra vida. La información adecuada, acompañada, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ayudan a que nosotros nos empoderemos de esta esfera y podamos disfrutarla. María Belén, esta desinformación va enfocada más a los grupos de jóvenes. ¿Qué se intenta con esto aquí? Y tu punto de vista como mujer al tema de la píldora del día después. Muchas gracias por el espacio. Qué bueno que podamos dialogar esto abiertamente. Además de ser vocera de la Marcha de las Putas de Ecuador, quiero también manifestarme como una madre de familia, tengo 2 hijos adolescentes, y como instructora de clases de maternidad. Es por eso que pues tengo una experiencia en mí para poder hablar de estos temas. Se intenta con tu pregunta desde estos grupos pro vida negar el derecho que tienen todas las mujeres, ¿no es cierto?, desde los 12 años, como ellas posesionan, a tener una libertad, una soberanía y una autonomía sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, ¿sí? Esto es muy grave porque, como bien decía Edgar, el Ecuador es el país con la tasa más alta de embarazo adolescente en América Andina, ¿sí? De cada 10 adolescentes, 4 están embarazadas y 2 van a tener el segundo bebé, ¿sí? Lo cual es gravísimo. Entonces, voy a hablar desde mí, ¿sí? Y quiero decirles, si mi hija se embarazaría en este momento, ¿sí?, yo sí quisiera que ella pueda tener acceso público, gratuito, con una excelente calidad de atención para obtener la píldora del día después. Y si de ser su opción de embarazarse y querer tener un aborto, yo le apoyaría, pero quisiera que sea en las condiciones absolutamente de alta calidad de la medicina pública, ¿sí? Y yo creo que las adolescentes tienen la capacidad de tomar esa decisión y además tienen el derecho a recibir una información completa y compleja sobre la decisión sobre sus cuerpos, ¿sí?, sobre la medicina pública, sobre qué implica ser una adolescente embarazada o una mujer adulta embarazada. Te puedo decir que psicológicamente ni físicamente las adolescentes están preparadas para enfrentar la maternidad, ¿sí? La mayoría de adolescentes embarazadas pasan por una cesárea porque su psiquis no puede soportar el umbral del dolor que significan las contracciones de un parto, ¿sí? Y luego psicológicamente no están preparadas para enfrentar lo que significa el desafío de la crianza de un ser humano, ¿sí? Es así que se instaure la posibilidad del acceso gratuito a la píldora del día después. No solamente ayuda con este problema de la concepción altísima en las adolescentes, sino que a contrarrestar todo lo que viene después, que es, por ejemplo,
son expulsadas de sus hogares, son expulsadas de su colegio, su pareja les abandona, la infinita mayoría de ellas está embarazada porque ha sido violada en su entorno más próximo, ¿sí? Entonces, que haya una postura en contra, como decía Edgar, es retroceder no 100 años, sino 2000, ¿sí? Se trata, María Belén, de ser madre con responsabilidad y no niñas que dejen sus juguetes para enfrentar una vida a la que ellas no están preparadas. Se trata, en todo caso, no de ser madre, porque eso significaría que por el hecho de una mujer tener un útero, necesariamente tiene que ser madre. Las mujeres tienen que poder decidir sobre su maternidad o sobre no su maternidad, ¿sí? Se trata de tener una soberanía y una autonomía, de decir, yo quiero ser madre de 15 hijos o no quiero ser madre, pero tener la libertad de decidir, porque además constitucionalmente el país, el Ecuador, es un estado laico, entonces estas decisiones tienen que ser respetadas y ni el Estado ni la Iglesia tienen que intervenir en las decisiones del cuerpo de ningún ser humano y mucho menos de las mujeres que somos las potenciales creadoras de la vida. Otro de los temas que ha generado polémica, se podría decir, por estos días, es la igualdad de derechos. Freddy, coméntanos, existe en el país, por ahora se está hablando de la ley a la reforma al registro civil, que entre otras cosas intenta ver que las mujeres puedan decidir si llevan el apellido de casadas o siguen manteniendo sus propios apellidos, y también la igualdad de género. Detállenos un poco al respecto. Bueno, muchas gracias. En efecto, yo he visto que uno de los temas que está siendo abordado por este grupo que se denomina 14 millones, tiene que ver con la reforma que se plantea al registro civil. Y obviamente el precepto fundamental por el que parte esta reforma al registro civil es el principio de la igualdad de derechos que está contemplado en el artículo 11 de la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, lo clave e importante aquí es que en la cédula de identidad, que es casi como una partida de nacimiento de todo ciudadano ecuatoriano, está registrado todos los datos que tienen que ver con su cuestión identitaria. Y en eso se están planteando algunas reformas que no son unas reformas que nacen o surgen de lo que es la legislación ecuatoriana, sino que toman incluso ejemplo de otro tipo de jurisprudencia internacional. Y los planteamientos que se hacen están obviamente enfocados a eliminar también esa postura patriarcal que ha existido en nuestra sociedad y también en la garantía y el otorgamiento de derechos hacia otros sectores vulnerables de la sociedad. En el tema de lo patriarcal tiene que ver con este asunto de los apellidos. Y se plantean alternativas como el que incluso los padres de un niño puedan colocar los apellidos de él según sea la voluntad de ellos, según ellos acuerden. Que eso es algo que existe en otro tipo de legislaciones, pero también existe el asunto de la identidad de género, ¿no es cierto?, que se puede contemplar, que ha sido planteado por algunas organizaciones GLBT del país, y también el poder registrar el estado civil, dentro de lo que es el estado civil, la situación de las uniones de hecho, que de acuerdo a la Constitución también están garantizadas y equiparadas en cuanto a esa igualdad a lo que es el matrimonio. Entonces, se trata de parejas del mismo sexo que viven en situación de convivencia monogámica, que necesitan tener garantías dentro de lo que es el Estado, y el poder insertar este asunto dentro de la cédula les va a otorgar derechos y garantías. Eso, sin embargo, está siendo objetado por este grupo, por esta organización, lo cual a mí particularmente me parece contradictorio sus posturas, porque ellos hablan de la dignidad o de promover la dignidad del ser humano, y lo que yo considero es que aquí no se está dando dignidad, sino que se quiere prevalecer ese estado de ser ciudadanos de segunda clase, y se nos está queriendo retirar la dignidad como seres humanos dentro de esta sociedad, y más aún si estamos hablando de igualdad, ¿no es cierto? ¿De dónde nace o de dónde se genera la polémica en torno a este tema, Freddy? Bueno, este tema ya viene desde 2008, en donde la Asamblea de Montecristi ya discutía el asunto de la igualdad, ¿no es cierto?, y otros temas de equidad de género, de garantías, de no discriminación, de inclusión y de otro tipo de medidas afirmativas desde el Estado hacia todos sus ciudadanos. Y aquí hay una serie de categorizaciones de lo que son los grupos vulnerables, entre esos principalmente las mujeres, incluso, ¿no?, niños, adolescentes, personas de tercera edad, personas discapacitadas,
grupos LGBT, la diversidad sexual. Y básicamente de lo que yo he podido escuchar, incluso en las posturas de esta organización, está el apuntar o el criticar hacia los grupos de las minorías sexuales. Se habla de que nosotros estamos amenazando a la familia, lo cual es todo lo contrario. Y ese es uno de los preceptos. Dice la familia como célula básica de la sociedad institucional, etcétera. Los grupos LGBT no estamos amenazando a la familia. De hecho, nosotros queremos fomentar la diversidad de la familia o la familia en su diversidad dentro de lo que es esta sociedad. No queremos disminuir, queremos incluso aumentar y enriquecer esa diversidad de lo que tiene que ver con la familia. El tema también de la vida humana, se habla desde la concepción, pero yo me pregunto si yo nunca he escuchado estos grupos pro vida que se denominan a tener una postura digamos en contra o que cuestione la violencia urbana, en contra de la violencia contra la mujer, de los feminicidios, digamos de estos abortos clandestinos. Entonces, ¿de qué clase de pro vida estamos hablando? Si es un discurso muy contradictorio, y lo que yo creo que ellos pretenden con un discurso prejuicioso y también hipócrita es prevalecer el Estado social patriarcal en nuestro Ecuador. María Belén, el aspecto religioso, ¿en qué influye en este tema? Sabemos, tú tuviste una experiencia, participaste estuviste en una institución educativa religiosa. Cuéntanos un poco más de tu experiencia. Claro que sí. Efectivamente, yo estuve 12 años en un colegio del Opus Dei, aquí en Quito, en el Colegio Los Pinos, y la educación que recibí estaba orientada a prevalecer y dejar muy bien sentados todos los paradigmas del patriarcado, del machismo, de la hegemonía. Yo fui educada en una plataforma discriminatoria, excluyente, con todo lo que sea diferente a su pensamiento. La educación religiosa que recibí en ese colegio estaba apuntada a que por ser mujer tengo que ser mamá, ¿sí? Y ojalá mamá de muchos hijos, ¿sí? Y que cada hijo es una bendición. Efectivamente, mis hijos son una bendición en mi vida, por supuesto que sí, pero yo los he decidido tener desde una soberanía y una autonomía, ¿sí? Entonces, claro, sacarse todos esos prejuicios, de esos paradigmas, con la distancia de los años, pues efectivamente, y con la madurez, aquí estoy en la soberanía de mi vida, ¿sí? Pero una adolescente que le están, hombre o mujer, que le están insertando todos estos paradigmas, va a crecer en una plataforma de culpa y de muy poca posibilidad de tener una empatía y una compasión hacia el otro para verlo como un igual. Eso es lo que sucede. Edgar, como terapeuta familiar, opínanos sobre este tema. Creo que es importante rescatar el verdadero mandato de una familia. Hay un teórico psiquiatra sistémico español que es una definición que me gusta mucho a mí. Habla de que la familia es este sistema organizado que pretende crear un ambiente nutritivo para el desarrollo de sus miembros. Esto es lo que creo que consiste la familia. La evolución, como bien decía Freddy, de la familia está real y es palpable en nuestro medio. Es decir, la caricatura del padre, la madre, los hijos, el perro, la casa, las deudas, cada vez queda en el pasado. Las familias actuales somos familias de madres solteras, somos familias reconstituidas, somos abuelos que están criando a sus hijos, somos tías, somos familias homoparentales que están criando a estas nuevas generaciones y que están permitiendo, creo, una evolución de la sociedad, porque está rompiendo estos paradigmas, estos límites, estas estructuras arcaicas que comentaba María Belén. O sea, cómo nos permite a nosotros reconocernos diversos, reconocernos en el otro y poder crear nuevos ambientes más nutritivos. Desde este punto de vista, creo que este es el verdadero mandato que deberíamos todos como ciudadanos, como personas, propender, buscar este respeto al otro, a la otra, para poder crear estas sociedades más justas. Freddy, uno de los puntos conflictivos de los cuales rechazan estos grupos denominados providas es la supuesta ley que va a permitir la adopción de un hijo a parejas formadas del mismo sexo, del mismo género. Yo voy a leer una cuestión que es un poco anecdótica al respecto.
En la Constitución del año 98, una Constitución que fue aprobada por una mayoría social cristiana y demócrata cristiana, recordemos ecuatorianos, el artículo 39 decía: se propugnará la maternidad y paternidad responsables. El Estado garantizará el derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y educar. El derecho de las personas. La Constitución actual, infelizmente, dice que solo tiene que ser hombre y mujer. Pero ya en esa Constitución se preveía esto, ¿no es cierto? Entonces, si en esa época social cristianos y demócratas cristianos aprobaban este tipo de temas, y además lo del matrimonio igualitario, o lo que le mal llaman el matrimonio gay, también es otro de los preceptos con el cual ellos se oponen, también era un asunto, no es un asunto que tiene que ver con un lobby internacional que están haciendo organizaciones de ciudadanos que buscan la igualdad de derechos. Pero lo paradójico sería que si se cuestiona el tema de la adopción o el tema de poder tener hijos por parte de lo que también nosotros llamamos las familias diversas, ¿eso en qué se contrapone contra la familia? Si es una forma de poder constituir y fortalecer lo que es la familia. La posibilidad de la adopción es un tema que está siendo en discusión y que ojalá en nuestro país se pueda contemplar el hecho de que no existan restricciones en cuanto a esto, mientras ese niño tenga amor, ¿no es cierto? Mientras haya una familia que le esté dando amor, unos padres que le puedan entregar amor. Entonces yo creo que todo este discurso que se habla de ser contrarios a la denominada ideología de género, que es un proceso, es un discurso arcaico también y retrógrado, va en contra de la evolución de los tiempos, de la realidad de lo que está pasando. Miremos nomás, la semana pasada Brasil ya aprobó y derogó todo tipo de medida que restrinja el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es el 15º país en el mundo que lo está acogiendo. Y si nosotros viéramos la lista de países que contempla este tipo de legislación, están Holanda, Bélgica, España, Canadá, Noruega, Suecia, África del Sur, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Uruguay, Nueva Zelanda y Francia. No estamos hablando de países que sean atrasados, son países incluso con una mayoría de creyentes católicos, son decisiones de Estado, porque ahí ha prevalecido la laicidad del Estado en otorgar y dar garantías a todos sus ciudadanos por igual. Y es lo que se busca, digamos, ¿no? Y lo que se contrapone, en cambio, al discurso de estos señores llamados de provida. Pero una cosa, Freddy, es el matrimonio igualitario, otra ya es el derecho de poder adoptar a un niño para criarlo en ese hogar. Ahí nace la polémica. Sí, es uno de los asuntos que ha creado polémica con estos grupos y que, bueno, yo no sé en qué parte de ellos surge esa preocupación, si la actual Constitución garantiza que la adopción en ese caso sería solo entre padre y madre, digamos, entre dos personas de diferente sexo. Entonces, yo no sé cuál es la preocupación. No estaría contemplado, o sea, no habría motivo de discusión ni de entrar a polémica. Bueno, es una suspicacia que ellos están queriendo generar, yo no sé con qué finalidad, pero obviamente lo que yo decía desde un inicio, todo este discurso se genera en el temor que tienen de que los grupos vulnerables, los LGBT, podamos nosotros buscar esa posibilidad. Perfecto. María Belén, en este tema tan polémico en ciertos casos, ¿no? ¿Cuáles serían las conclusiones? Pues que los seres humanos, hombres, mujeres, personas de la diversidad sexogenérica del Ecuador, tengamos las garantías desde lo público, ¿sí?, para que nuestros derechos se respeten, ¿sí?, nuestros derechos en cuestión de la salud pública. Por ejemplo, efectivamente, que prevalezca y no se elimine la posibilidad de acceder a la píldora del día después, que ojalá se revisen los proyectos de ley que existen para legalizar el aborto, porque legalizar el aborto no significa que todo el mundo tiene que abortar, significa que se evita que el aborto sea clandestino y que las mujeres mueran por las condiciones en las que abortan. Significa también que el momento en que hablamos de asentar constitucionalmente la ideología de género, van a restituirse todos los derechos que tienen todos los ciudadanos, ciudadanas, personas de la diversidad sexogenérica para, en principio, algo tan básico como tener una cédula de identidad que represente su género en referencia a su estética. Entonces, tiene que ser una legislación y una calidad de vida en lo público y en lo privado que esté orientada a proteger, educar, ¿sí?, al ser humano en la compasión de mirar al otro
como uno mismo, ¿sí? Y entonces ahí hablamos de una cultura justamente de la vida en armonía, ¿sí? Perfecto. Edgar, como médico, tus conclusiones y para que la ciudadanía aleje estos mitos que hay alrededor de la píldora anticonceptiva del día después. Creo que es importantísimo que nosotros podamos evitar caer en este juego de manipulación y de desinformación. Todos los argumentos que se esgrimen en relación a esto son manipulados, son malintencionados, son sectarios, vuelven a favorecer la discriminación y confunden. En un momento puede confundir a la opinión pública. Lo que yo quiero sugerir a cada uno de nosotros y nosotras en nuestras casas es que busquemos información, no nos dejemos engañar de estas personas, porque creo que la responsabilidad de cada uno de nosotros es poder obtener esta información de primera mano, obtener nuestras propias conclusiones y buscar este bien común de todos y de todas. Una de las cosas que más se esgrime es que, como decía Freddy, amenazamos a las familias o estamos... El reconocer derechos, igualdad de derechos, no quita derechos a otras personas. Uno de los argumentos de la presidenta de Argentina cuando se aprobó el matrimonio gay allá, matrimonio igualitario, era interesante, como ella mencionaba, cuando se aprobó esto no nos quitaron ningún derecho. No es que se amenazó el resto de matrimonios, es que simplemente otras personas que no tenían este derecho ahora lo tienen. No estamos amenazando a otras, quitando derechos. Lo que estamos buscando es tener esta igualdad de derechos. Perfecto. Freddy. Bueno, en efecto, yo creo que lo que se espera, digamos, por parte de la sociedad es que se vayan superando este tipo de prejuicios, de que se supere esta desinformación de parte de estos grupos. Yo vi que en la última campaña electoral, y la sociedad pudo verlo, que un discurso tan radical como el que se está profiriendo por parte de este grupo, si es que se pensaba atraer electores, fue el que quedó en el último lugar, ¿no es cierto?, en la elección presidencial. Quizá no sea eso un reflejo. Sin embargo, yo creo que ese discurso de incitación a la discriminación o al odio, en este caso, como fue el del caso del pastor Zavala, y que de alguna forma lo está promoviendo este grupo, pues lo único que está fomentando en la sociedad es, aparte de mantener esta situación de ignorancia, de desinformación, de prejuicios, es también crear una distorsión política en nuestra sociedad para que cree algún tipo de división que yo no entiendo, que quisiera saber cuál es y que ellos lo digan claramente. Pero lo que nosotros creemos como colectivos y como grupos es propender, como decía Edgar, a la igualdad de derechos, que sea el summa causa y que también nosotros buscamos el buen vivir, porque también no queremos ser ciudadanos de segunda en el Ecuador. Perfecto. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas. Hacemos una pausa. Los invitamos a continuar con el programa.